El Señor con todos ustedes, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión, vamos a orar. Pónganse en las manos del Señor conmigo. Padre Santo, nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Venimos con un corazón sincero, Señor, y te damos las gracias de que tú nos concedas iniciar este día. Tú nos das la vida. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Te rogamos que tu Espíritu Santo una vez más nos enseñe, nos guíe a toda la verdad, y nosotros abrimos nuestro corazón para ti. Da tu palabra, mis hermanitos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Juan, capítulo 7, desde el verso 10. El título de esta transmisión es Doctrina. Dice así la palabra de Dios, Juan 7:10. Pero después que sus hermanos subieron, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde estará aquel? Y había mucha murmuración acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se admiraban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Amén. Hermanos amados, como dice aquí la palabra del Señor, pues había murmuración, había incredulidad, había división incluso, hermanitos, porque unos decían que era bueno y otros decían que engañaba al pueblo. Y hermanos amados, hoy sabemos que el Señor ha llamado a nuestra puerta y no le creímos nosotros porque seamos mejores o porque haya algo bueno en nosotros, sino porque el Padre nos acercó hacia su Hijo y el Hijo nos ha guiado hacia el Padre. O sea, es la misericordia de Dios. En ese entonces, hermanitos, la gente que lo escuchaba, que lo veía, tenía todo esa murmuración, esa incredulidad incluso. Muchos batallaban en aceptar que él fuera Hamashiach, que él fuera Hanabí, el profeta, Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pero hoy le conocemos por el Espíritu Santo y por su palabra. Ahora, dice la palabra del Señor que se admiraban de él, porque decían, ¿cómo sabe todo sin haber estudiado? O sea, claro, en ese entonces también se estudiaba, tanto, hermanitos, para aprender a leer, y el primer idioma para ellos era el hebreo, y luego, hermanitos, debido a la conquista de los romanos, pues tenían que aprender, pues, el griego. Pero antes de eso también el arameo. Pero resulta que él sabía tanto, pero no era, hermanitos, por cuestión humana o porque estudió en un buen lugar. Por eso la respuesta, ya que él, hermanitos, pues llegó a escuchar esto y respondió en el 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ya que el cuestionamiento era, pues, ¿dónde aprendió si no ha estudiado? Pero él decía que esa doctrina provenía de Dios. Ahora en el verso 17 y 18 va a dar, hermanitos, unas declaraciones tan importantes, incluso para los que servimos a Dios. Dice en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y hermanitos, sabemos que él no hacía nada por sí mismo, sino todo lo que le daba el Padre, le hablaba el Padre, eso decía. Pero ahora vemos el 18. El que habla por su propia
cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí todos los que servimos a Dios, hermanitos, tenemos un principio básico en cuanto al llamamiento, en cuanto a la obra, en cuanto a la misión que el Señor nos ha dado. Aquí aclara primeramente: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Cuando alguien no es enviado, hermanitos, pero uno mismo se promueve, lo que habla por su propia cuenta siempre va a ser para beneficio propio, nunca para algo o alguien más. Pero en nuestro caso, hermanitos, al igual que en el caso del Señor Jesús, se aplica lo siguiente: pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esa es la pregunta que todos los siervos de Dios a estas alturas tenemos que hacernos. ¿Estamos buscando la gloria del que nos envió? Todos los siervos de Dios, hermanitos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos, hermanitos, buscaron la gloria del que los envió. Si Juan el Bautista sufría tanto, era porque buscaba la gloria del que lo envió. Si Pablo sufría tanto y no se desapegaba de la obra del Señor, era porque buscaba la gloria del que lo envió. Igual Pedro, igual los profetas antiguos, como Elías, un claro ejemplo, él buscaba la gloria del que lo envió. Si usted y yo, siervos de Dios, hermanos amados, buscamos la gloria del que nos envió, dice el Señor Jesús que el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, hermanitos, estamos en lo correcto, estamos en Cristo, estamos en el Evangelio, buscamos la gloria de nuestro Señor, que nuestro Señor sea exaltado, reconocido, que la gente escuche su palabra, la gente se salve, y siempre buscando la gloria. En otras palabras, glorificar al Señor, alabar a Dios, exaltar a Dios públicamente. Esa es nuestra misión. En un culto, hermanitos, hablar de la palabra de Dios, buscando que Él sea exaltado, no echar abajo su testimonio, no hablar de filosofías y huecas sutilezas, no, hermanitos amados, engrandecer el nombre del Señor en medio de la congregación, y claro, sirviéndole y enseñándoles quién es Dios, quién es Cristo a través de su palabra. Busque la gloria, hermanitos, del que lo envió. O sea, en otras palabras, busque exaltar al Señor, alabar a Dios, que la gente tenga testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Y así usted es un siervo veraz y en usted no hay injusticia, porque no está buscando lo suyo, conveniencia, interés, ambición propia. No, mis hermanitos, buscamos agradar a aquel que nos tomó por soldados. Ahora dice a continuación, versículo 19, sigue hablando el Señor Jesús. Nos dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. Y hace la pregunta a estas personas: ¿por qué intentáis matarme? Hermanitos amados, ya en otras ocasiones también el Señor, en pasajes paralelos, habla de este tema, y también muy fuerte, hermanitos, cuando Él llegó a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque Él es homicida desde el principio, refiriéndose pues a este mismo tema, que lo querían matar. Y hermanos amados, había grande disensión por esto. Fíjense, hermanitos, Él les pregunta con toda verdad: ¿por qué intentáis matarme? Respondió la multitud y dijo:
Y hermanitos, fíjese cómo le hablaban. Y claro que eran los religiosos los que hablaban así. Le dijeron muy fuerte, hermanos. Dijeron, demonio tienes. ¿Quién intenta matarte? Lo negaban, hermanitos. Eso es lo mismo que sucede en nuestra actualidad con gente pues que está opuesta a Dios, al Evangelio y a los hijos de Dios. Cuando llegan a ser confrontados de alguna manera, siempre lo niegan. Por ejemplo, ellos dicen, no, yo no te odio, yo no quiero hacerte daño, no. Y pareciera que dicen la verdad, pero Dios conoce los corazones, porque dice la Escritura que Dios escudriña la mente y el corazón. O sea, nunca van a aceptar la verdad que tienen dentro de sus corazones. Hermanitos, en otras palabras, le estaban diciendo al Señor Jesús que estaba endemoniado. ¡Qué grande insulto! ¡Qué grande ofensa, hermanos amados! Le dijeron, demonio tienes, ¿quién intenta matarte? O sea, negándolo. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os admiráis. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Esto es verdad. Pero más allá dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. La circuncisión, hermanitos, claro que estaba también legislada en el Antiguo Testamento, pero no fue Moisés el que la originó, sino fue el pacto con Abraham, la circuncisión en su descendencia. Pero por eso dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado, o sea, Shabbat, día de reposo, dice, circuncidáis al hombre. En verdad, hermanitos, los sacerdotes, sumo sacerdote, Cohen Gadol, ellos hacían circuncisiones cuando los pequeñitos eran presentados, hermanos amados, al octavo día de su nacimiento tenían que ser circuncidados en el tabernáculo y claro, después en el templo. Pero si coincidía con día de reposo, adelante, los circuncidaban y no era ningún quebrantamiento de la ley. Por eso el Señor habla así. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado sané completamente a un hombre. ¿Se acuerdan, hermanitos, del paralítico de Betesda? Bueno, se refieren a ese, porque él le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y le cuestionaban, ¿por qué llevas tu camilla en día de reposo? No te es lícito. Y él les respondió, el que me sanó me dijo pues que yo cargara mi camilla. Y ellos le dijeron, ese hombre no procede de Dios. O sea, hermanos amados, desde ahí ellos procuraban matarlo por dar esas órdenes, siendo que en el Antiguo Testamento se circuncidaba a los bebés en sábado y no era tomado como pecado. Entonces, por eso él les hace esta referencia. Y dice, 23, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado sané completamente a un hombre. Y aquí les dice algo importante, hermanitos, y esto lleva a un tema muy amplio, pero solamente le voy a dar síntesis. Dice el 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con justo juicio. Para esto, hermanitos, para hacer un juicio justo, se necesitaba ver las referencias bíblicas, históricas de la Torá, la palabra de Dios. O sea, también en otra ocasión, hermanitos, él mencionó que David comió de los panes de la proposición cuando no le era lícito
pues comer de eso, sino solamente los sacerdotes. Y hermanos amados, haciendo referencia que Él podía hacer algo más en día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. Entonces, hermanitos, Él hacía referencias bíblicas de la Torá. Ahora, este tema es muy amplio porque dice: no juzguéis según las apariencias. Ahora dice: sino juzgad con justo juicio. Cuando, hermanitos, hay un mandamiento de nuestro Señor que dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Esto, hermanitos, hace muchas transmisiones atrás se ha venido a aclarar, porque vamos a encontrar como aquí que dice la Escritura, dijo el Señor: juzgad con justo juicio. O sea, aquí dice: sí juzguen, pero con justo juicio. Y, hermanitos amados, en 1 Corintios se menciona que el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado de nadie. O sea, hoy en día, hermanitos, ese tema ha sonado mucho incluso en las redes sociales, porque unos dicen: hay que denunciar el pecado de otros, y otros dicen: no juzgues, no es bueno juzgar. Bueno, lo que se ignora, hermanitos, en cuanto a ese tema de juzgar, es que hay dos formas de juzgar conforme a la Biblia, y muchos no las conocen, no comprenden este tema, y muchos dicen: no juzgues, y en partes otros dicen: sí puedo juzgar. Bueno, hermanitos, se lo aclaro más allá. Hay juzgar en la forma carnal y el juzgar en la forma espiritual. Como dice la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Eso, hermanitos amados, eso es un tema que el Señor habló, que el Señor dijo. Y para esto lo voy a llevar muy rápidamente, hermanitos, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Esto, por si alguien, hermanitos, no escuchó esas transmisiones, y hay que aclarar este tema para ellos. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. Esto es una prohibición: no juzgues, no lo hagas, para que tú no seas juzgado. Ahora, hermanitos, vamos a usar el parafraseo. Vamos a parafrasear, o sea, decirlo con otras palabras, sin cambiarle el sentido a este versículo. Podríamos decirlo de esta manera: no juzgues carnalmente para que no seas juzgado. ¿Qué es juzgar carnalmente, hermanitos? Juzgar carnalmente está prohibido por el Señor Jesús. Dice: no juzgues, no juzguéis. Está prohibidísimo, hermanitos, porque sí, es un pecado. En Romanos dice: tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Piensas que escaparás de la condenación? Y habla muy fuerte, hermanitos, para los que juzgan. Muy bien. Entonces, hermanos amados, juzgar carnalmente es dar un veredicto, pero sin los elementos espirituales buenos. Cuando uno juzga espiritualmente, hay elementos, hermanitos, buenos. Por ejemplo, cuando ya se juzga espiritualmente, es, hermanos amados,
con amor, con misericordia. Se juzga, hermanos amados, con verdad. Se juzga tomando en cuenta, hermanitos, la misericordia a los demás. Pero en lo carnal no, mis hermanos. En lo carnal uno habla, uno juzga, uno condena, uno murmura, uno critica. Y está prohibido. No juzgues carnalmente. ¿Por qué? Porque hay una sentencia. Hay un efecto. O sea, viene algo a uno si es que uno juzga. ¿Qué viene? Que uno también será juzgado. Si tú juzgas, dice también el Señor Jesús, con la medida que tú juzgaste, fuiste duro, drástico, inmisericordia, no tuviste paciencia. En otras palabras, hablaste fuertemente de alguien, tú también vas a ser juzgado. Y si fuiste muy duro, muy drástico, también lo serán contigo cuando te juzguen. Hermanitos amados, se lo voy a decir con mucho amor, sin afán, pues ni de juzgar, ni de condenar. He escuchado también predicaciones de muchos siervitos de Dios muy hermosos. Yo amo mucho a los siervos de Dios, hermanos. Hermanos amados, pero que sí dan fuertemente, hablan fuertemente contra alguien muy, muy duro. Muchos dicen, aplaudiendo, que están evidenciando, denunciando el pecado. Está muy bien, hermanitos, eso no se discute. El problema es que lo hacen de una manera dura. Y resulta, hermanitos, que dice la palabra de Dios, dice muy claramente, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, no dice juzgadle, restauradle con espíritu de mansedumbre. Luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado, como diciendo, ten cuidado de ti mismo. ¿Qué harías si te pasa lo mismo o si haces lo mismo? Y juzgaste duramente cuando alguien lo hizo, pero cuando a ti te toque, también tú podrías ser tentado en esa área y vas a necesitar que te tengan misericordia. Así que tú ten misericordia. A eso se refiere, hermanitos, con la medida con que uno juzga, será medido. Y por eso la prohibición, no juzgues carnalmente, para que no te juzguen a ti carnalmente. Carnalmente, pues, sin detenerse, sin piedad, sin misericordia, sin amor. Así es juzgar carnalmente. Y es pecado y conlleva sentencia, conlleva, hermanitos, por así decirlo, una cosecha. También tú serás juzgado. Eso es juzgar carnalmente. Pero ahora, hermanitos, en Primera de Corintios, capítulo 2, 14, habla del juzgar espiritualmente. Y por eso tantas confusiones y disensiones, que si se debe juzgar, que no se debe de juzgar. Pues ya vimos, carnalmente no se debe, porque uno también será juzgado. Pero ahora vemos Primera de Corintios 2:14, y esto es juzgar espiritualmente. Eso sí se puede hacer, si es lícito, si es bíblico. Y esto, hermanitos, porque el Señor Jesús dijo, juzgad con justo juicio. O sea, sí pueden juzgar, pero carnalmente no, sino con justo juicio. Y podemos decirlo, pues juzgar espiritualmente sí. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, o sea el humano,
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora el 15. En cambio, el espiritual, la persona espiritual, juzga todas las cosas. Y fíjese lo que dice: sin que él sea juzgado por nadie. Otra vez le repito, 1 Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga, sí juzga, todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Por qué dice, hermanitos, sin que él sea juzgado por nadie? Porque en la prohibición de juzgar carnalmente dice, para que tú no seas juzgado. Tú al juzgar serás juzgado, no juzgas, no serás juzgado. Y aquí dice que sí puede juzgar el espiritual y no hay la sentencia que será juzgado, y dice sin que él sea juzgado por nadie. O sea, si uno juzga con justo juicio, como dijo el Señor Jesús, o espiritualmente, que es lo mismo, no va a haber sentencia. Ahora serás juzgado. No, porque juzgó espiritualmente, juzgó con justo juicio, o juzgó, hermanitos amados, de esta manera espiritual, que no conlleva castigo, mis hermanitos. Pero esto es para los espirituales. Por eso dice, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, ¿cómo se juzga espiritualmente? Primeramente, tengo que aclarar cómo se juzga carnalmente. Cuando uno ve algo en alguien y habla sin reparos, sin misericordia, él hizo esto por esto, él es así, él esto, y claro que condena a las personas. Él lo hizo porque es ratero, él lo hizo porque es malo, él lo hizo porque es del diablo, él lo hizo así, y juzga carnalmente sin misericordia. Entonces, dice el Señor, si tú juzgas así, carnalmente, serás juzgado. Y con la vara que estás midiendo, a ti te medirán. Muy bien, eso es juzgar carnalmente. Ahora, ¿cómo juzga un espiritual? Hermanitos, aquí de por medio, aunque no se menciona esta palabra, pero usted podrá constatar de que sí está presente esta palabra, este factor que se llama amor. El amor es el que marca la diferencia entre juzgar carnalmente o juzgar espiritualmente. Juzgar sin amar, juzgar sin amor va a llevar al pecado de juzgar carnalmente. Él es esto, él es el otro, él es aquello. No hay misericordia, no hay compasión, no hay comprensión, nada de eso. Solamente es uno riguroso y, hermanos amados, condena a las personas juzgándolas. Porque no hay amor en el carnal. El carnal habla y ya, hermanitos, con ligereza dice las cosas. Ahora, el factor amor es el que marca la diferencia. Ahora, me voy a poner como ejemplo. Si yo juzgo espiritualmente, va a ser con amor. Por eso Dios no me va a juzgar. Por eso dice aquí, sin que él sea juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Cómo se juzga entonces espiritualmente, hermanitos? Me pongo como ejemplo. Si yo veo que mi hermano hace algo malo, un pecado, tengo estas dos opciones: juzgar carnalmente o juzgarlo espiritualmente. Si es carnalmente, también yo seré juzgado, y con esa medida que medí seré medido. Pero si juzgo espiritual, ¿cómo lo voy a hacer? Con el factor amor. Veo a mi hermano, si pecó, si falló o si cayó, pero tengo amor y lo juzgo espiritualmente. Mi hermano hizo esto,
tal vez por debilidad, tal vez no tenía la intención, pero fue débil como Pedro, cuando el Señor le dijo: no pudisteis orar conmigo tan solo 1 hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y entonces sigo juzgando espiritualmente a mi hermano. Podría decir: mi hermanito se debilitó, se le acumuló todo, estaba débil, propenso, y hasta oro por él. Padre, ayuda a mi hermano, levántalo en el nombre del Señor Jesús. ¿Nota usted cómo lo amo? Lo juzgo espiritualmente con amor y no lo justifico, pero sí intercedo por él. El que justifica es Dios, porque Dios conoce las intenciones del corazón, pero yo al juzgarlo espiritualmente estoy usando amor. Por eso Dios no me va a juzgar, porque lo estoy haciendo espiritualmente con el factor amor. Y puedo seguir juzgándolo. Tal vez mi hermanito se equivocó, tal vez se desvió, muy posiblemente porque se endureció su corazón, pero aún así lo amo, y el amor cubrirá todas las faltas o multitud de faltas, y no lo condeno, no lo mando al infierno, sino le tengo compasión y le digo a Dios, le ruego: Padre, tenle misericordia a mi hermanito. Sí pecó, pero tú conoces su corazón. ¿Qué lo orilló? ¿Qué lo empujó? ¿Cuál era su debilidad? ¿En qué momento fue atacado o tentado? Y como dice la palabra, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Y diciendo: Señor, si esto me hubiera pasado a mí, ¿qué habría acontecido? Pero uno está juzgando espiritualmente con amor. Y hermanos, considerándose a uno mismo. ¿Nota la diferencia? Juzgar sin amor, dándole bien duro, mandándole al infierno, ya pues descartándolo, desheredándolo, todo, hermanitos. Y eso está prohibido. No juzgues carnalmente para que no seas juzgado. Y juzgar espiritualmente, dice el Señor: si tú juzgas espiritualmente, pues no serás juzgado. Por eso dice la palabra del Señor, le repito, 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué juzga todas las cosas? Porque Dios da la sabiduría y el discernimiento en todas las cosas, para entender todas las cosas. Y añade: sin que Él sea juzgado por nadie. O sea, no hay sentencia como juzgar carnalmente para que no seas juzgado. Aquí no hay sentencia. ¿Por qué? Porque sí se puede juzgar con justo juicio o espiritualmente y no serás juzgado como si lo hicieras carnalmente. Ahí sí serás juzgado. Pero como se está juzgando espiritualmente con el factor amor, entonces eso no es pecado. Entonces, juzgar carnalmente, no. Juzgar espiritualmente, sí. Juzgar carnalmente, sin misericordia, sin amor, está prohibido. Y hay sentencia. Serás juzgado. Y con esa medida, con que mediste, serás medido. Juzgar espiritualmente, no serás juzgado por nadie. O juzgar con justo juicio, que es lo mismo. Entonces, para aquel que diga: no, no debes de juzgar, sí podemos juzgar espiritualmente, siempre acompañado de amor. Y eso no es malo. Pero juzgar carnalmente sí es pecado y uno será juzgado también. Muy bien, hermanitos, volvemos a nuestra cita base. En esta última parte de esta porción dice Juan 7:24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, el Señor no estaba quebrantando nada, no estaba pecando al haber sanado a un hombre en Shabbat, día de reposo, y
pues ya había antecedentes bíblicos en la Torá de que se podía hacer bien el día de reposo y no era pecado. Circuncidar, ministrar, el sacerdote Cohen Gadol en tabernáculo o templo en sábado no era pecado porque era instituido por Dios. Ese trabajo de ministrar en día de reposo. Y él sanó a un hombre en día de reposo y ya hasta lo querían matar, hermanos amados. Por eso él habla de esta manera. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por guiarnos. Ayuda a mis hermanitos. Busquemos tu gloria, Señor. La gloria del que nos envió. Tú nos enviaste. Pero también, Señor, que juzguemos espiritualmente, no carnalmente. Y con esa medida de amor, misericordia, compasión por los débiles, con esa vara que medimos, también seremos medidos y no seremos condenados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanitos. Gracias por enseñarnos tu palabra, de que juzgar carnalmente está prohibido, pero juzgar espiritualmente no hay problema. Gracias, Señor. Están en tus manos mis hermanitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra, esperamos mañana a las 5 de la mañana. Amén.